a retomar de nuevo acá. Espero que el diálogo esté siendo interesante. Creo que ha habido muchas, como dicen en Brasil, provocaciones. Bien, vamos a dar un pasito adicional, siempre bajo esta perspectiva del oasis, y me gustaría dejar esto como parte de la misión, porque la tarea del capítulo, la tarea de nosotros es ¿dónde aparecen los signos de la vida hoy en la provincia? ¿Dónde? ¿Dónde está el oasis? ¿Qué cosas hacen oasis en la provincia? Entonces, intuir los signos de la presencia y la inspiración del Espíritu en las cosas que vivimos hoy acá. Yo creo que la imagen es muy sugerente, porque aparte de que es un desierto, es decir, la realidad a veces no es sencilla, hay signos de Dios, hay signos de la presencia de Dios, y esa atención a detectarlos y a ponernos en sintonía con ellos, a ser oasis, a crear oasis con ellos, puede ser una llamada fundamental para la vida y para la misión. Con esto en mente, la primera pregunta fue ¿qué quiere Dios que seamos? Y la segunda pregunta del capítulo general fue ¿qué quiere Dios que hagamos? Personalicémosla. ¿Qué quiere Dios que hagamos en la provincia en estos próximos años? Esta pregunta no está separada de la anterior. Y para ello me gustaría referirme a una frase que utilizó el Papa Francisco, una reflexión que hizo el Papa Francisco en 2019 sobre la misión. Y la afirmación fundamental del día de la misión fue: tú eres la misión. Y esta expresión tiene para mí un profundo significado. Primero, porque tiene dos cosas importantes. Primero, que normalmente vemos la misión como algo fuera de mí, algo que hago fuera de mí. Y no. La primera misión es que el Evangelio entre en mí, que la vida del Espíritu entre en mí, que el carisma entre en mí, que me deje interpelar yo mismo por esa dinámica y tratar de crecer humanamente, espiritualmente, misioneramente, desde adentro hacia afuera. Y segundo lugar, que la misión no son exactamente estructuras que ayudan, sino que la misión marista la llevamos cada uno de nosotros. Nosotros somos la misión. Nosotros representamos el carisma, la espiritualidad y el hacer marista. Como decía antes el hermano Óscar, nosotros somos la visibilidad del carisma marista. Los que explicamos el carisma somos nosotros, no son otras cosas. Entonces, la misión eres tú. Yo soy la misión. Entonces, el primer convencimiento del cual hay que partir. Con esto en mente, el agua de la roca tiene una expresión muy bonita en el número 43. Dice, la historia de nuestra espiritualidad es ciertamente sencilla. Y lo describe así. Es una historia de hombres y mujeres que experimentan una sed que solo Dios puede saciar. ¿Y qué hace después? Y una vez que han bebido, se sienten llenos del propio deseo de Jesús, encarnar la buena noticia de Dios. Entonces es donde vemos cómo ser y hacer entran en una combinación constante y nos exige cada día un poquitito más de coherencia, un poco más de honestidad, un poco más de transparencia de nuestro ser hacia los demás. Entonces, meter el Evangelio en nuestra vida para poder entregárselo a los otros. Yo creo que hay una gran interpelación ahí. En el plan que tenemos en la Administración, tratando de concretar la misión y la animación de estos años, escogimos esta expresión. Estamos apasionadamente comprometidos con una misión innovadoras y sin fronteras.
innovadora y sin fronteras. Esto significa una misión que tiene los ojos abiertos, que vive en el presente y que está mirando hacia el futuro. ¿Qué significa esto? Que deja liberado un poco la carga del pasado para ubicarse en lo que hoy necesitan nuestros niños, jóvenes y adolescentes, lo que necesita hoy nuestra sociedad, y a lo que podemos ofrecerle. Esto para mí representa una actitud constante de ojos y corazón abierto. Y esa es la actitud de la misión. ¿Cómo porto la buena noticia de Jesús? ¿Cómo llevo la educación y la evangelización? ¿Cómo transformo los lugares hoy, no hace 20 años? Los que lo hicieron hace 20 años lo hicieron muy bien, pero hoy esta respuesta tiene que ser innovadora y sin fronteras, que nos pide el capítulo a la hora de pensar en el mundo marista global. Por eso voy a ofrecerles cuatro aspectos que me parecen importantes, recogiendo lo que la Carta del Superior General nos indica, nos invita. Y parte de lo que aparece ahí, fortalezas y desafíos. El primero es una respuesta ética a un mundo emergente. Al principio puse una respuesta a un mundo emergente, que es la expresión del capítulo. Y después dije, no, voy a poner una respuesta ética al mundo emergente. Porque no todas las respuestas que damos en misión pueden ser o no ajustadas a lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra diferencia? Esa carga de valores, esa carga de evangelio, esa carga, decían el otro día en el capítulo de la provincia de Brasil Centro-Norte, esa carga de humanización. Esa respuesta ética es la que está esperando un mundo y nosotros debemos preguntarnos qué es lo que estamos haciendo realmente bien para esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Y yo les diría, a veces el lenguaje puede ser, ¿cuál es la pregunta que yo me haría después? ¿Qué cosas podemos hacer mejor para responder mejor a este mundo emergente? ¿Qué pudiéramos hacer mejor para responder a este mundo que está emergiendo delante de nosotros? A veces confuso. La pandemia nos ha revelado que la pandemia no es una pandemia, son varias pandemias. Y segundo lugar, nos ha puesto en evidencia una cosa, las terribles fracturas del mundo en el cual vivimos. Ha puesto en evidencia las debilidades de nuestras sociedades. Ha puesto más claro la pobreza de los pobres. Ha puesto más evidente la falta de accesibilidad a salud en muchos lugares del mundo. Mientras hay países cuya cuota de vacunación está en el 80%, en el 90%, en otros países, no porque no quieran, no porque tengan tabúes, sino porque no les llegan las vacunas, no están superando ni tan siquiera el 10%. Entonces, ha puesto en evidencia cosas que estaban solapadas por la propaganda, ¿no? Este sentido de dolor que la pandemia ha provocado no nos puede dejar indiferente en este capítulo. No nos puede dejar indiferente en las cosas cotidianas que estamos viviendo, porque nos ha afectado profundamente a todos. Responder a este futuro emergente con esperanza. El Papa hablaba en un momento dado de que tenemos que saber leer los signos de los tiempos, y decía el Papa, ¿qué es que esto que dice la expresión leer los signos de los tiempos, a qué se refiere? Casi cuando uno lo lee en el Evangelio, es como diciendo Jesús, pero ¿por qué se engañan a sí mismos? Es que no ven lo que está pasando. Porque él cuando dice, pero es que no ven que cuando surge una nube por allá es que va a llover. Entonces, ¿cómo no pueden ver lo que es obvio? Y a veces nos pasa que no vemos lo que es obvio, lo que está sucediendo. Entonces, hay que tener mucha atención a lo que está sucediendo. Mirar a este mundo con una perspicacia adecuada, con una profundidad adecuada,
porque los signos de los tiempos están ahí. El Papa los va a identificar en algunas cosas. Fratelli Tutti menciona 7 elementos de este signo de los tiempos, en términos de fractura. La ruptura de los sueños, como sociedades, como pueblos, los retrocesos en derechos sociales, como humanidad, el fin de la conciencia histórica. Parece que solo vivimos aquí y para vivir 2 días. Parece que lo que hicieron las generaciones pasadas desapareció. La carencia de un proyecto para todos. El otro día tuvimos una conversación en torno a la mesa con uno de los migrantes que están acogidos en la Casa General. Fue una conversación que a mí me puso la piel así, erizada, de gallina. Porque normalmente los inmigrantes que vienen a la Casa General, hay una norma, que no hablas con ellos de su historia, no preguntas, por razones variadas. Pero ese día empezó a hablar y empezó a contar su experiencia de Dios y su confianza en Dios, y después empezó a contar por qué cruzó el desierto desde Nigeria, creo que era, cruzó todo el desierto y pasó el mar Mediterráneo. Oyendo las historias uno dice, viendo los dramas, los que murieron en el camino, la madre que perdió a su hija se tiró al mar para recuperarla y se fue con ella, se ahogó con ella. Y así, los que entraron en la barca y fallecieron, que no llegaron. Y toda la historia de abuso, de maltrato, de extorsión, de daño. Escuchando eso, a mí se me ponían los pelos de punta. Porque lo que expresa es esto. La gente se desespera y tiene que irse porque no tiene un proyecto para la vida. Y porque el planeta no tiene un proyecto para todos. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver África con nosotros? Mucho. Porque somos una humanidad. Dios nos creó, Dios todos. El problema de África es mi problema hoy. El problema del norte de América es mi problema hoy, como el de Oceanía, como es aquí mi problema en Chile, o puede ser mi problema en Brasil. El proyecto es un proyecto de humanidad, no es un proyecto de pequeñas naciones tratando de vivir como pueden. La cultura del descarte, los derechos humanos que no son universales y el conflicto y el miedo. Toda una estructura de discriminación, conflicto y miedo. Esto lo retrata el Papa en Fratelli Tutti. Un reto para nuestro mundo. Por eso la misión debe crecer. ¿En qué? En lo contrario. Crecer en comunión, crecer en interconexión, crecer en alianzas para que las cosas sean mejores, crecer en corresponsabilidad y ciudadanía global, crecer en sinergias sociales, culturales, regionales, globales, religiosas, recuperar las voces de las minorías, las voces femeninas, las voces locales. Es decir, la misión es vibrar con la vida y recuperar lo que ha sido apartado. Y yo creo que en eso no importa dónde estemos, podemos estar en un barrio o en un colegio, podemos vivir en el centro de una capital o estar en una esquina del país. La misión nos invita a movernos en esa dirección. Por eso que cuando pensamos en la misión debemos concentrarnos en este aspecto. ¿Qué significa educar y evangelizar en el siglo XXI? ¿Cómo evangelizo hoy aquí? ¿Cómo soy capaz de dar acceso y calidad educativa de calidad a todos? Que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Calidad educativa para todos. ¿Cómo trabajamos en el enfoque de derechos para todos? ¿Cómo trabajamos tendencias educativas del siglo XXI, no las del siglo XIX? ¿Cómo afrontamos el cambio y la innovación? ¿Cómo ofrecemos propuestas evangelizadoras para los niños y jóvenes de esta sociedad, de este tiempo? ¿Y cómo somos capaces de trabajar en integración y en presencia? Lo mencionaba antes el hermano
Óscar cuando hablaba de visibilidad. Cuando éramos más jóvenes, en cada carabela del movimiento Remar y en cada catequesis estaba un hermano. El tiempo de contacto medido por tiempo era inmenso. Después desaparecimos de las carabelas y nos quedamos en las coordinaciones. El tiempo de contacto se redujo y después pasamos a ser los coordinadores de los coordinadores. Al final que había que poner un cuadro y decir, ahí hay un hermano. Eso nos pasa, les pasa, ¿verdad? Hay mucha gente que no conoce a los hermanos. ¿Cómo recuperamos espacios de presencia? Es una gran pregunta, porque como dice, San Pablo lo dice muy bien, dice, ¿cómo se van a convertir si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo va a haber alguien que les predique si no hay nadie que se lo explique? Y así va haciendo las preguntas, son como 7 preguntas. Pues algo así nos pasa hoy a nosotros. ¿Cómo? Por eso yo les invitaría a pensar en el capítulo número 5 de las Constituciones. Educativo innovador, que ya lo mencioné, que hacer a los jóvenes como buenos cristianos y buenos ciudadanos. Dicho proyecto armoniza fe, cultura y vida, presentando el saber como un compromiso de servicio y la cultura como un medio de comunión. Nuestras sociedades educativas, abiertas a toda la familia que acepta nuestro proyecto educativo, promueven el diálogo entre personas de diferentes culturas y creencias. Yo creo que aquí hay un texto a ser pensado, ¿eh?, en el campo de la educación y de la misión. Segundo, caravanas de la vida, profecía del reino y esperanza. Aparece en la carta del hermano Ernesto. Hay una invitación a caminar con los empobrecidos, ¿no? Hay una invitación a recorrer lo que el capítulo expresa como caravanas de la vida. Yo les invito a tener una mirada sobre este asunto. Primero, ¿qué caravanas descubro donde quiera que esté? No sé si estar en el colegio tal, o en el colegio cual, o en qué otro colegio. Las internas. Y después, ¿cuáles son las caravanas externas que están ahí? Que rodean los perímetros de nuestras obras, que están allá afuera. De niños y jóvenes, de gente. Y para eso, tener una acción compasiva por y con, para que sea empoderadora, con los empobrecidos. Caravanas de la vida, que significa trabajar en la solidaridad, ayudar a las comunidades a empoderarse, trabajar en la inclusión real y ofrecer un activo canal de participación. Volver a la gente activa, no volver a la gente pasiva y receptora. Caravanas de la vida, que es cambiar nuestras formas de misión las maneras, actualizarlas, ponerlas al tiempo y ofrecer una profecía del reino a las personas. Y caravanas de la vida que nos ayuden a construir puentes en sociedades polarizadas. Ya no me enteré de las noticias, ayer fueron las noticias en Chile. No sé si ganó el uno o el otro. El de izquierda. Bueno. Pero lo que estamos viendo en casi todos los lugares es que después de un periodo de confluencia democrática estamos volviendo de nuevo a abrirnos a un periodo de conflictividad que no sabemos dónde va a terminar. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es 2 cosas. Nuestras comunidades, nuestras obras, nuestros colegios son hogares de luz, que es la expresión que utiliza el hermano Ernesto Sánchez en la circular, son espacios de luz o de conflicto. Y somos capaces de generar amistad social, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Somos capaces de generar un proyecto educativo que fomente la fraternidad social, la amistad social, que sea capaz de entrar en diálogo. Y voy a incluir nada más, lo mencionó ya antes el hermano Óscar, el tema de la ecología y la ciudadanía global.
como esa responsabilidad que tenemos todos por nuestro planeta y en el cuidado de las cosas del planeta. Ciudadanía global que supone la responsabilidad por las cosas que suceden a otros y a las causas de la humanidad completa. Tercer elemento es el elemento de liderazgo, de servicio y profético. Uno de los grandes retos que tienen casi todas las provincias, por no decir todas, es cómo formamos la siguiente generación de líderes maristas, hermanos y laicos. Empezando por una formación seria que sea capaz de ayudarnos a acompañar, concientizar, entregar, sentir, trabajar en misión, animar y ser capaz de entrar en vivir el siglo XXI a plenitud. Esto no se hace sin un trabajo deliberado. Hay que pensarlo y hay que crear los planes necesarios para poderlo hacer. Ernesto decía, hemos aprendido un liderazgo que emana enérgico, firme y creyente. El líder fue capaz de convencer e ilusionar a toda una generación de hermanos. Por eso insisto, ¿qué generación siguiente estamos preparando? Porque no habrá futuro marista con esperanza si no hay generaciones de maristas. Y eso tiene que estar en nuestro corazón, cómo preparamos a las personas, cómo le alimentamos. Y no estoy hablando de solamente el proyecto profesional, etcétera, que es un componente importante, sino del proyecto carismático. Por eso hay que seguir trabajando en liderazgo, formas de gestión, que aparecía por ahí entre sus conclusiones, y de animación. Y seguir explorando todo esto que nos permita ser y sentir como un cuerpo global. Y por último, el trabajo en red. Me gustaría señalar una cosa importante, ¿no? Esto es un cambio cultural. Lo dijo el capítulo. La nueva normalidad es pasar ¿de qué? Del aislamiento a la interconexión. Y hay dos tipos de aislamiento. El aislamiento del extremo fuerte, de yo estoy muy a gusto y ya sé cómo tengo que hacer, y tengo todos mis recursos. Ese es el aislamiento de los fuertes. Y hay un aislamiento de los débiles, entre comillas. Ya somos tan poquitos que ya no podemos hacer nada. Mejor ya, vámonos. Ni esta es esperanza, ni esta es esperanza. El aislamiento es una actitud, es un cambio de mentalidad. Es aprender a decir, sí, lo puedo hacer solo, pero lo puedo hacer mejor si colaboro con otros. Y yo creo que el Instituto está tratando de movernos, y eso fue lo que nos inspiró en el capítulo. ¿Cómo somos capaces de movernos en esta dirección? Por eso el artículo de las Constituciones número 8 dice que esta unidad de un instituto internacional encarnado en diferentes culturas, esta unidad exige la comunión de la oración, discernimiento, testimonio de fraternidad y solidaridad internacionales, acción apostólica global coordinada. Entonces nos exige este paso de una cultura del aislamiento a una cultura del trabajo en conjunto. ¿Y esto qué significa? Pues participar en procesos. En el caso del instituto se han activado las redes, ya tenían algunas, en otras se han lanzado, como la red global, Champaña Global, está la red de coordinadores provinciales de voluntariado, nos encontramos con las diferentes redes. Bueno, en fin, vamos trabajando en las de derechos, las de solidaridad. Poco a poco se van montando todas las redes para ayudarnos en este proceso. Y dice el número 7 de las Constituciones, una estrecha. Antes decía Óscar que este tema de los adjetivos puestos antes del nombre tiene su poder. En vez de una colaboración estrecha, es una estrecha colaboración. El énfasis es en estrecha. Colaboración regional es también una manera de favorecer la vida y misión del instituto. ¿Y ustedes han hecho un camino regional acá? Con la región, en búsquedas como todas las demás regiones,
Pero ese camino es un camino de interconexión. Y en ese camino yo creo que siguen una intuición que el Instituto tiene y que las constituciones marcan. Por último, solamente quiero dejar esta reflexión, que tiene que ver, como comencé, identidad vocacional y espiritualidad en la misión. Y es el desarrollo vocacional es bueno para la misión, como la misión es buena para el desarrollo vocacional. Es decir, en la medida en la cual vivimos la misión desde la vocación, cuantas más personas son capaces de vivir la misión desde la vocación, mucho más rica es la misión en sí misma. Y cuanto más se vive la misión, más provoca respuestas vocacionales si es auténtica. Cuanto más me comprometo en la misión, más respuesta vocacional demanda en mí. Y yo creo que esta llamada a esto a mí me recuerda mucho el texto del Evangelio. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Este texto me recuerda dos cosas. Primero, que no nos podemos quedar quietos, aunque tengamos 80 años. Hay que seguir, porque la misión no se termina. Dos, que ese empuje tiene que ser para salir de nosotros. Tres, que eso se basa en una espiritualidad que es saber que Dios está con nosotros todo el tiempo. Él nos acompaña en ese ejercicio. Y el Padre Champagnat nos recuerda, todas las diócesis del mundo están en nuestras miras, y lo sigue recordando hoy para nosotros. Por eso, ojalá al terminar esta reflexión, volvamos de nuevo a retomar la expresión del capítulo, transfórmanos y envíanos. Transfórmanos y envíanos. Tú eres la misión. Vamos entonces a dejar un momento para compartir en las mesas, como hemos hecho anteriormente, sobre algún eco que nos haya provocado